Buenos días a todos y a todas. Soy Lula Gómez, periodista y vocal de Reporteros Sin Fronteras. Hoy estamos aquí para acoger a 4 periodistas espléndidos que se juegan la vida, que están amenazados y que defienden con pasión y con su piel el oficio por el que creen que se hace un mundo mejor. Iremos hablando poco a poco de ellos, pero para empezar quiero dar un saludo de bienvenida a don Enrique Ojeda, director de la Casa de América. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, al concejal del Área Delegada de Cooperación e Internacionalización, Santiago Saura, a Aurora Mínguez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras, que también nos acompaña. Aurora. Y me van a permitir también un saludo muy especial al anterior presidente, a Alfonso Armada, con el que coincidí en otra etapa profesional hace ya 20 años. Y, por supuesto, una muy cordial y muy especial bienvenida a los periodistas, los periodistas que nos acompañan hoy desde América Latina en este programa de acogida de periodistas de Reporteros Sin Fronteras, a Teresa Montaño, a Óscar Parra, Waldo Fernández y a Tania López. Bienvenidos a Casa de América. Esta es la institución del Estado español, un consorcio compuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, que tiene como fin, como objetivo, desarrollar, potenciar las relaciones entre España y América Latina. Es, por lo tanto, ese espacio de reflexión sobre el mundo iberoamericano, ese mundo del que nos sentimos tan orgullosos. Son muchos los eventos, las actuaciones, los programas, los proyectos que desarrolla esta casa en los más diversos ámbitos, en la sociedad, política, economía, cultura, arte. Y no podría estar completa esa visión, esa reflexión sobre América Latina sin hacer una mirada sobre el estado de los medios de comunicación. Este 2022 estamos preparando con el Departamento de Comunicación, con los diversos departamentos de esta casa, un programa sobre medios de comunicación amplio, sustantivo, que queremos que recoja todas las situaciones de los medios de comunicación, de los digitales, de los impresos, de los tradicionales, de los nuevos, cómo comunicarnos hoy día, cómo se comunican los medios de comunicación con la ciudadanía hoy día. Y eso no podría estar completo sin una actuación, sin un evento como el de hoy. Es ya la 4ª edición de este programa de acogida de periodistas de América Latina, de Reporteros Sin Fronteras. En marzo de este mismo año tuvimos la 3ª edición, porque verdaderamente creemos que no puede haber unas sociedades plenamente libres, justas, abiertas, transparentes, inclusivas, sin esa posibilidad de que los periodistas, los que trabajáis en los medios de comunicación, podáis desarrollar vuestra labor con total libertad, sin ningún miedo a amenaza, provenga donde provenga. Por ello, desde Casa de América, nuestra bienvenida más cordial. Ya lleváis unas semanas, unos meses en Madrid, aún queda unas semanas más. Estamos seguros que este programa, para el que habéis sido elegido por vuestra valía profesional, por vuestro coraje personal, os sirva para seguir desarrollando vuestra carrera profesional. Desde Casa de América, de nuevo, bienvenidos. Estamos muy orgullosos de acogeros hoy día en esta casa. Muchas gracias. A continuación toma la palabra don Santiago Saura, concejal delegado de Internacionalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, entidad que acoge y financia el programa de periodistas acogidos de América Latina. Una cosa que querría destacar es que sobre el atril tenemos a 3 periodistas, hay una 4ª más en el escenario que por motivos de seguridad no puede dar hoy su cara ni su nombre. Gracias. Querida vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, director general de Casa de América, Enrique Ojeda, querida presidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, doña Irene Mínguez, Arantzazu Cabello, concejala del Ayuntamiento de Madrid, periodistas acogidos en Madrid en esta 4ª edición de este programa, todos los invitados. Buenos días. Es un honor y es un placer para el Ayuntamiento de Madrid y para mí como concejal delegado del Área de Internacionalización y Cooperación
estar de nuevo aquí en Casa de América para expresar y presentar un nuevo eje del apoyo del Ayuntamiento de Madrid a América Latina, a los latinoamericanos y a los valores globales que debemos defender y reivindicar en cada país y cada rincón del mundo. Tenemos hoy el placer en concreto de presentar, junto a Reporteros Sin Fronteras, esta cuarta edición del programa de acogida temporal de periodistas perseguidos en América Latina. Es un programa que desarrolla Reporteros Sin Fronteras con la financiación del Ayuntamiento de Madrid y que es una expresión de nuestra solidaridad y de nuestro compromiso con la libertad de prensa, con ese pilar de la democracia y del resto de libertades que disfrutamos, y también con el derecho de cualquier periodista a informar de manera veraz, de manera independiente y a desarrollar su actividad libre de cualquier presión, amenaza o fuerza coercitiva que pretenda modificar o acallar su voz y su mensaje. Esta cuarta edición que nos reúne aquí hoy nos lleva, o mejor dicho, nos trae a México, a Colombia, a Cuba y a Nicaragua, a esta ciudad. Nos trae a 4 periodistas de estos países que han sido seleccionados por Reporteros Sin Fronteras atendiendo a la calidad y a la importancia de su actividad periodística y también a la gravedad de la presión, de las amenazas y del peligro que afrontaban. Y es por ello que han sido acogidos durante unos meses en nuestra ciudad. Un mes lleváis ya aquí en Madrid. Estos 4 periodistas, estos 4 valientes, Teresa, Óscar, Waldo y Tania, nos acompañan aquí hoy y nos darán testimonio durante este acto. Esperamos que estos meses en Madrid sean un periodo reparador y enriquecedor para todos vosotros, que os sirvan para recuperar fuerzas, para encontrar sosiego y que os estéis sintiendo en Madrid como en vuestra casa. Madrid, además de la capital de España, además de una gran capital europea, tiene un alma y una mirada muy latinoamericana. Es una gran capital iberoamericana por corazón, por sentimiento, por la realidad de su cultura y de la composición de su población, y por todo ello espero que sea una ciudad en la que no os sintáis extraños. A estos 4 periodistas que nos acompañan aquí hoy, hay que sumar otros 10 que en las 3 ediciones anteriores de este programa han sido acogidos en Madrid, un total de 14 periodistas desde el año 2018 de Venezuela, Bolivia, El Salvador, México, Colombia, Cuba y Nicaragua. Y este ayuntamiento y este área de internacional apuesta por la continuidad del programa y apuesta por una 5ª edición de este programa el año próximo, el año 2022. Así lo hemos recogido en el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año 2022 y esperamos que se pueda aprobar con la aprobación de la mayoría del Pleno. Continuaremos así reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la libertad de prensa y con el apoyo a estos periodistas que realizan su trabajo en las condiciones más duras y más difíciles. Y esta apuesta y este programa es una expresión más de la solidaridad de los madrileños con el mundo que les rodea, pero que se suma a todo el trabajo que venimos realizando en el ámbito de la cooperación internacional, de la ayuda humanitaria y de la ciudadanía global desde el área de internacionalización y cooperación del Ayuntamiento, y que alcanza ya en los últimos 6 años más de 170 proyectos con un importe superior a los 45 millones de euros, incluyendo los ya adjudicados en este año 2021. Además, es una inversión y un esfuerzo que tiene un especial protagonismo en América Latina. La gran mayoría de esos proyectos, la gran mayoría de esos fondos están destinados a países o a personas latinoamericanas. Concluyo trasladando mi agradecimiento a Reporteros Sin Fronteras por su compromiso inquebrantable, continuado y tan sólido con la libertad de prensa en todos los países del mundo y por la colaboración, la renovada colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, a Casa de América por acoger este acto y a todos los periodistas, por supuesto, de esta y de pasadas ediciones del programa de acogida por pensar en Madrid como ese alto en el camino, ese alto esperamos que reparador, como decíamos, y sobre todo por vuestra lucha por esa información libre y objetiva allí donde es más necesaria, allí donde es más duro y más difícil realizarla. Muchas gracias a todos. A continuación toma la palabra doña Aurora Mínguez, reportera y presidenta de Reporteros Sin Fronteras, sección España.
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Vicealcaldesa, concejales, director de Casa América, amigos y supongo que también muchos compañeros de prensa que están con nosotros. A todos vosotros muchas gracias, pero unas gracias muy especiales a los patrocinadores del acto, al Ayuntamiento de Madrid, por su generosidad, naturalmente, por esa promesa de que vamos a seguir trabajando juntos. Esto demuestra una generosidad, una conciencia social y una sensibilidad especial hacia un problema que es el que nos ha traído hoy aquí, nos ha dado cita. Y en este acto lo que vamos a tener es la oportunidad de ver cómo hay personas que se juegan la vida a diario haciendo su trabajo. Hay países en los que realmente ser periodista es prácticamente una profesión de riesgo. Ellos lo van a contar posteriormente. Vamos a conocer la situación de México, de Nicaragua, de Cuba y de Colombia, pero hay otros países en los que también se sufre y donde también hay acoso a los periodistas. Por supuesto, Venezuela, por supuesto, Bolivia o El Salvador. Allí, en realidad, la libertad de prensa es una utopía, no es la realidad que conocemos en los países del primer mundo. Uno de estos colegas, como ya se ha dicho, no va a poder estar sentado aquí. Viene de Nicaragua y allí hay una ley que castiga a todo periodista que con sus informaciones pone en duda la honorabilidad, la respetabilidad del país. En consecuencia, ella va a estar del otro lado, en la sombra, dando su testimonio. Este programa, como ha dicho muy bien el señor Saura y también el director gerente de Casa América, es la joya de la corona de Reporteros Sin Fronteras. Si por algo existimos en estos 30 años de la ONU, de la organización no gubernamental, es precisamente para proteger y para ayudar a los periodistas en situación de dificultades. Esa es nuestra obligación, eso es por lo que luchamos y eso es por lo que estamos aquí, dando ejemplo con estos compañeros en ya la 4ª edición y a la que seguirán, espero, otras en el futuro. Voy a presentarles a nuestros invitados. Desde la Ciudad de México ha llegado Teresa Montaño Delgado. Ella ha sido víctima de un secuestro exprés hace unos meses, en el mes de agosto. Ha sido despedida del periódico en el que trabajaba, El Heraldo de México, por presiones del Gobierno. Está especializada en temas de transparencia y verificación de datos. Ustedes saben que Reporteros Sin Fronteras tiene un índice anual de países en los que se respeta más o menos la libertad de prensa. Son 180 países. México está en el puesto 143. Según nuestra organización, México tiene el triste récord de ser el país donde más se asesina y donde además el 90% de los asesinatos quedan impunes. Entre el año 2011 y 2020, por ejemplo, hubo 72 muertos periodistas. Según una ONG muy conocida, Artículo 19, desde el año 2000 y hasta ahora son 145 muertos. 8 en los últimos 6 meses, 2 en los últimos 5 días. El 92% de las víctimas son hombres. Los estados más peligrosos son Veracruz y Oaxaca. Y el presidente del país, López Obrador, tiene un espacio diario en el que comenta la prensa. Se llama Las Mañaneras, si no estoy equivocada, ¿verdad, Teresa? Y allí no solamente comenta la prensa como si fuera un tertuliano más, sino además dicen los periodistas que en su opinión, bueno, pues en fin, se equivocan o dan informaciones contrarias a los intereses del partido. Nuestra invitada, entre comillas, fantasma, porque no puede mostrarse, se llama Tania López Rodríguez, nicaragüense. Está gravemente amenazada por el régimen de Daniel Ortega, precisamente por esta ley que mencionaba. Su país está en el puesto 121 de la lista de países que respetan o no respetan la libertad de prensa. Nuestra organización ha documentado en los últimos 2 años 36 casos de acoso, amenaza, censura y encarcelamiento de periodistas. Han sufrido estos compañeros 134 casos de asedio, 117 de hostigamiento policial, 115 obstaculizaciones de coberturas. A 83 se les han abierto procesos penales. 5 mujeres periodistas, además, han sido objeto de violencia sexual. Una situación, como ven ustedes, terrible. Daniel Ortega está en la lista de los depredadores de la libertad de prensa, de Reporteros Sin Fronteras. Y, además, esto ha sido ratificado por el director de nuestra organización para América Latina, Emmanuel Colombier, quien ha dicho
que se ha puesto en marcha, cito textualmente, un aparato para asfixiar económicamente a la prensa independiente, hay un apagón informativo con cada vez menos voces disidentes. La Sociedad Interamericana de Prensa, que también sigue el desarrollo del mundo del periodismo en este continente, ha dicho: el Gobierno ha impuesto un clima de terror de cara a las elecciones que se van a celebrar este domingo. Los ataques a los periodistas se incrementan y desde abril del año 2018 al menos 26 han marchado al exilio. Esta organización pide que se devuelva a sus propietarios, a sus legítimos propietarios, el periódico más veterano y más importante del país, La Prensa, que fue atacado por próximos al Gobierno, saqueado por la policía, y además que se libere a su director gerente, Juan Lorenzo Holman. Desde Bogotá nos llega Óscar Parra, especializado en periodismo de datos, una persona muy comprometida con el periodismo libre, profesor universitario y recientemente acusado por el Gobierno de su país de mantener contactos, vínculos con guerrilleros, algo que significa prácticamente una condena de muerte. Su país está en el puesto 134 de la lista que mencionaba antes. En abril hubo unas protestas bastante fuertes en Colombia y, según Reporteros Sin Fronteras, se han producido 220 ataques a periodistas desde esta primavera. Según la Fundación de Libertad de Prensa Colombiana, la mitad de esos ataques han sido realizados por fuerzas de seguridad. Más recientemente, el día 17 de septiembre, se asesinó en Tuluá, municipio del Valle del Cauca, a Marcos Efraín Montalvo, un periodista de 68 años de edad que escribía sobre todo sobre la corrupción de la clase dominante y también sobre la violencia en esta región, que es realmente terrible. Y, de hecho, Reporteros Sin Fronteras también comprueba que han sido estos últimos 2 años súper duros en esa región y, sobre todo, en Cali, que es la capital del departamento. Allí se ha asesinado, por ejemplo, a Felipe Guevara, un periodista especializado en temas judiciales, y ha habido otros 68 casos de ataque a periodistas. Y la última persona que les presento, Valdo Fernández Cuenca, viene de Santa Clara, Cuba. ¿Qué les voy a decir de Cuba que ustedes no sepan? Está prácticamente abajo en esta lista de 180 países. Está en el puesto 171. La situación, lo vemos todos los días, se degrada mes a mes, día a día. La elección de Díaz-Canel en el año 2018 tampoco ha cambiado las cosas de manera sustancial. La Constitución cubana, si no me equivoco, Valdo, prohíbe medios privados. Y los medios, en fin, que intentan tener periodistas independientes saben que están controlados por el Ejecutivo, que están espiados, que están amenazados, ellos y sus familias. La Sociedad Iberoamericana de Prensa también ha pedido al Gobierno que cese la persecución de esos periodistas valientes que intentan hacer su trabajo, no solamente en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales. Muchos se han ido al exilio. Se ha encarcelado recientemente a 2 reporteros, Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, también al youtuber Joandi Montiel. Y en lo que concierne a España tenemos un caso bastante claro, el proceso que se abrió recientemente contra Camila Acosta, la segunda corresponsal del diario ABC. También hay otro proceso abierto contra Mari Carla Ares, de Amanecer Habanero. Así que, bueno, esta es la situación y ahora nadie mejor que ellos para explicarnos en detalle qué es lo que están viviendo y qué es lo que han pasado. Gracias. Bueno, pues ahora tenemos la suerte de poder escuchar directamente a nuestros y a nuestras protagonistas. Empezamos con Teresa Montaño, que, como bien ha presentado Aurora Mínguez, está perseguida, amenazada y ha vivido un secuestro exprés hace apenas unos meses. También fue despedida de forma injusta de su medio. Fue despedida por hacer lo que le correspondía, su deber, informar e investigar. A mí me gustaría empezar por ahí. Quisiera saber cómo se explica tu despedida de un medio como El Heraldo de México, porque no hubo explicaciones, porque te obligaron a firmar una carta en la que se suponía tenías que decir que era un tema voluntario, no ha habido indemnización. En fin, esta es una violencia más que se suma a los asesinatos y a esa impunidad, la precariedad. ¿Cómo se puede explicar una acción así?
pido... Perdón, quizás retírate la mascarilla para que se escuche mejor. Gracias. Yo creo que la única manera de explicar... ¿sí se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Hola? Ya. No sé. ¿Sigo ya? Sí, por favor. Ok. Bueno, yo creo que la única manera de explicar despidos de este tipo, abruptos, porque te convertiste en alguien incómodo, incluso para el medio, por lo que investigas, la única forma que yo creo que se puede explicar es cuando esos medios, como del que me despidieron, han subvertido totalmente los principios básicos del periodismo, que es servirle a la población, informarle a la población, y cuando realmente, en este caso, mantenían negocios con el propio gobierno del Estado, que en una investigación yo descubrí. Investigando que el gobierno del Estado rentaba 2.000 millones de pesos en autos nuevos, rentados, y sin querer me topé que la empresa beneficiaria formaba parte, mi periódico formaba parte de ese consorcio de esos que firmaron esos contratos. Para muchos puede significar que uno se enfrenta a un dilema ético, pero a mí me queda claro que independientemente del lugar donde estemos trabajando, nuestro deber primero está con los ciudadanos. Entonces yo creo que un despido de este tipo es la máxima traición que puede recibir un periodista. Ese despido fue en febrero de 2020. Luego vinieron amenazas gubernamentales Sí. Y luego un secuestro express en el que te robaron tus 2 computadoras, tu cámara de fotos, una grabadora y tu carro. El gobierno, a los pocos días, dictaminó que no tenía ninguna relación y que se debía a interferencias ajenas. ¿Quién defiende a los periodistas en México? Por el momento, a pesar de que estamos hablando de un Estado democrático, que hay instituciones, que hay leyes, ahorita no están operando adecuadamente. Estamos totalmente expuestos. Yo he sido víctima constante de distintas formas de violencia, tanto por ser mujer periodista como por mi labor de investigación. Pues yo he tenido que integrarme a redes de periodistas que tratamos de protegernos. Yo he recibido apoyo de organizaciones que me han arropado, como Reporteros Sin Fronteras en México, algunas también. Nos tratamos de proteger, defender y denunciar y hacer visibles este tipo de abusos y violaciones a la libertad de expresión. ¿Y cómo se vive sin trabajo, con los medios cerrados y sin opción de una red de espacios donde publicar? Yo, además de que combinaba el trabajo con un medio nacional, siempre he trabajado como corresponsal para medios nacionales. De ahí yo pagaba, fundé los primeros medios independientes de mi bolsa, dedicados a la transparencia, y ahí publicaba lo que acá no me querían publicar. Entonces, es lo que he estado haciendo, buscando las formas de generar periodismo independiente, porque en esa zona en particular, que es de donde gobernó Enrique Peña y sigue siendo su familia las que gobiernan, generar periodismo independiente, porque en general no lo hay. Entonces yo he tratado de buscar las maneras de obtener fondos. Google News nos dio un fondo el año pasado para no cerrar el medio, y hacemos fact-checking, transparencia. Me parece que es importante el trabajo que hacemos, aunque es pequeñito, pues somos escaso medio que hacemos verificación, que contrastamos los dichos de los políticos, de estos políticos de esta familia, decimos en qué están mintiendo, los embutes de sus discursos, y mostramos las pruebas, hacemos cruces de información e investigaciones especiales también.
Y por último, eso sería en el plano más profesional, pero en lo personal, ¿cómo se gestiona el miedo? Es terrible. A mí me secuestraron el 13 de agosto. No estaba, o sea, yo ya estaba en trámites para venir y me secuestraron 3 horas. Después de, bueno, desde que me despidieron abruptamente, yo empecé a sufrir ataques de pánico en las mañanas. Pues cómo se gestiona con la familia, no sé qué contestar. Gracias, es suficiente. Gracias, Teresa. Nuestro aplauso y pasamos a Óscar Parra, que, como bien ha presentado Aurora, es de Colombia y a la difícil situación de informar en un país en guerra se encuentra con ser señalado por parte de la inteligencia militar como afín a la guerrilla, algo que le pone en la diana de muchos actores armados. Las amenazas y los procesos judiciales a los periodistas les agreden por 2 vías. Por una parte, se sienten muchas veces, ocurre para medios pequeños, incapacitados, inhabilitados de costear esos procesos, y por otra es el ser cuestionado. ¿Cómo vives tú esa situación? Bueno, pues primero que todo, ¿escuchan bien ahí? Sí, ya. Yo creo que, pues digamos, no, mi caso, que también es importante decirlo, es uno de muchos. Digamos, en una investigación que se publicó el año pasado aparecíamos cerca de 40 periodistas perfilados por la inteligencia del ejército colombiano. A medida que ha pasado el tiempo hemos tenido acceso a algunos de esos documentos y en algunos nos señalan con tener vínculos con jefes de disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, sin mucha prueba más allá no sé, uno no entiende cómo hacen esas relaciones, básicamente como que alguien le dé like a una publicación en Twitter o en Facebook, no entendemos muy bien, somos cerca de 40 periodistas y es un proceso que todavía está muy, muy lento. Y pues eso genera una angustia bastante grande, ¿no? Digamos, yo pues soy el director de un medio alternativo, todos mis compañeros somos 17, estamos dentro de esos documentos de inteligencia del ejército. Somos un medio alternativo, como les decimos, somos los dueños del medio, vivimos de la cooperación internacional que financia nuestro trabajo como periodistas, no vivimos de la publicidad, vivimos de, digamos, como de la buena voluntad de varios de nuestros aliados. Y es muy complicado pues estar haciendo periodismo en esas circunstancias con, digamos, todo el problema económico que implica hacer este tipo de periodismo y del otro lado pues que te señalen de esta manera, ¿no? Yo creo que pues digamos sentimos una amenaza enorme por el hecho de que nos lleguen a vincular siquiera, que nos relacionen con digamos estos grupos armados, pues por lo que hemos visto digamos históricamente en Colombia. Digamos, eso implica un peligro enorme, que la fuerza pública te señale de tener algún vínculo, alguna relación, porque hay actores armados en Colombia, un poco en este nuevo ciclo de violencia que estamos teniendo luego de la firma del proceso de paz. Entonces eso nos pone evidentemente en un peligro sobre físico, sobre digamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras fuentes, y pues por otro lado también que hemos tenido que afrontar digamos un acoso judicial por parte, digamos, del mismo Estado, ¿no? El comandante del ejército nos puso un proceso para que nos retractáramos porque simplemente dijimos, mis compañeros de Rutas del Conflicto, que el ejército era una institución pues, poco transparente porque no accedía a entregar datos sobre el manejo de recursos dentro de la institución. Llama la atención que, en vuestro caso, el reportaje que investigaba Rutas del Conflicto tiene relación con las grandes empresas extractivistas. Los grandes medios no se atreven a tocar y a informar de esos temas tan delicados y tan relacionados pues, con el estatus y el poder. Pues es complicado, ¿no? Porque, digamos, yo siento que los medios tradicionales cada vez tienen menos espacio en Colombia. Ustedes saben que la crisis económica que vive la prensa ha llevado a que los pocos medios tradicionales grandes de Colombia estén en manos, digamos, como de grandes poderes de capital, banqueros, etcétera, etcétera, y pues va a ser difícil que ellos hagan investigaciones en los que se señale empresas privadas, ¿no? Digamos, hay unos conflictos de interés fuerte.
Nosotros como un proyecto alternativo pues decidimos hacer esta investigación. Hay otros medios de comunicación en Colombia que están en esta misma vía, hay muchos colegas que han tenido que dejar los medios tradicionales porque el trabajo se ha ido acabando, el espacio se ha ido cerrando también porque pues, no pueden investigar libremente tampoco, cada vez hay menos espacio y pues cada vez hay más presión del gobierno, me parece a mí, especialmente en los últimos años, para perseguir a quien cuestiona y pues aún más si se cuestiona también a empresas privadas que digamos que han tenido un respaldo muy grande de los últimos gobiernos pues para tener grandes compañías petroleras, tener extensos monocultivos de palma, grandes minas de carbón. Y sí, eso ha complicado un poco las cosas porque específicamente esa investigación le apuntaba a mostrar que estas empresas petroleras, mineras, le pagan directamente un dinero al ejército, a la fiscalía y a la policía colombiana, y ese ejército, esa policía, esa misma fiscalía captura líderes sociales que protestan contra esas empresas. O sea, eso genera un problema ético muy grande, ¿no? Sobre si se está privatizando la justicia y la seguridad. Entonces hay un montón de defensores de derechos humanos que terminan en la cárcel 1 o 2 años, luego un juez de la República les dice ustedes no tenían pruebas pues, para estar en la cárcel, pero pues la vida ya se les arruinó, ¿no? Ya la vida en ese momento pues no. Entonces sentimos que eso era complicado. ¿En qué se gasta el dinero del ejército? Pues en la investigación mostrábamos cómo empresas mineras que han sido señaladas de violar derechos humanos le daban tiquetes aéreos turísticos a oficiales del ejército, ¿para qué o en qué circunstancias? O ordenaban, pues, digamos, construir drones para vigilancia, cuando a veces esos drones pues, se usan a veces, por ejemplo, para cuando hay manifestaciones de comunidades en contra de, digamos, de estas mismas empresas. Entonces creo que esto un poco es lo que terminó poniéndolos ahí en la mira. Entendemos también que Colombia es uno de los países más peligrosos para los líderes sociales que defienden el medio, pues el ambiente, perdón, los ecosistemas, un ecosistema que se ha ido deteriorando cada vez más después del proceso de paz. Tenemos una de las tasas de deforestación más altas en el mundo. Entonces un poco, pues esa es una situación bastante jodida, perdón la palabra, pero un poco es eso. Yo quisiera saber cómo está hoy Rutas del Conflicto, con su director amenazado en España, con un plantel de periodistas jóvenes que son quienes lo forman y quienes son la semilla, también muchos de ellos amenazados y en esos papeles del gobierno como afines a la guerrilla, con una directora de 25 años haciendo frente a esas denuncias y esa verdad. ¿Cómo está hoy Rutas del Conflicto? Pues hacer periodismo en Colombia está, como en el resto de América, está muy difícil, ¿no? Que no hay plata para financiar. Somos un medio pequeño, entonces pues yo como director vine para acá. Yo agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Madrid porque aquí tengo un espacio para, no sé, recibir esas noticias a cuentagotas, ¿no? De que ahora dentro de esos documentos nos relacionaban con Iván Márquez. Eso, digamos, cada vez le va doliendo a uno mucho más, porque pues básicamente lo que le hicimos al ejército colombiano fue preguntarle, ¿usted en qué se está gastando ese dinero, ¿no? que le están dando estas empresas? Y que inmediatamente en esta cosa recurrente otra vez se vea al enemigo interno y se vea otra vez como una cosa a quien se le cuestiona. Eso además se ve también evidentemente en las cifras que mencionaba Aurora hace un momento. Pero pues para el equipo es bastante difícil, ¿no? O sea, la mayoría de mis compañeros tienen entre 23 y 30 años. Son gente que terminó la universidad hasta hace muy poco, muchos de ellos estudiantes estaban en mis clases y ahora pues son periodistas bastante jóvenes y les ha tocado empezar a afrontar, ¿no? Pilar Puentes, que es la directora en este momento en Colombia, pues tiene 25 años, tiene apenas 3 años de experiencia y pues le está tocando enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, seguir adelante con el medio y por otro lado, pues no, esto es bastante difícil, ¿no? Tener que, o sea, la situación familiar, por ejemplo, de muchos de ellos es complicado, ¿no? O sea, muchos de ellos han hecho todo lo posible por convencer a sus familias que vale la pena ser periodista en un país como Colombia y pues han tenido un problema emocional muy fuerte. Inclusive algunas compañeras han tenido que dejar de hacer periodismo porque sienten que esa situación las puso en un momento difícil, ¿no? Y pues nada, es complicado, ¿no? O sea, tienes un equipo tan joven y está allá y está pues poniéndole el pecho a los problemas, pero pues no es fácil, ¿no? Digamos, yo pienso mucho pues en ella y en el entorno de mis compañeros de la Junta Directiva de Rutas que tienen que estar hablando con abogados, cada nada recibiendo esta información a cuentagotas sobre
Ha pasado año y medio y no sabemos todavía qué es lo que tiene el ejército colombiano sobre nosotros, qué información tiene sobre nuestras fuentes encima de eso, porque además del agobio personal, pues está el agobio si le pasa algo a alguna de nuestras fuentes. Tenemos más de 1000 líderes sociales asesinados en Colombia en los últimos, desde la firma del acuerdo. Tenemos cerca de 80 masacres en Colombia desde el 1 de enero hasta este punto. Entonces hay una preocupación enorme por ellos, por mis compañeros que están, como les digo, poniéndole el pecho a esto, pero también por el entorno familiar de ellos y por las fuentes que están todo el tiempo hablando. Algunas de nuestras fuentes ya inclusive no nos hablan por teléfono por miedo a que tengamos algún teléfono intervenido, ¿no? Entonces pues la situación es difícil, ¿no? Digamos, esperemos que la cosa termine mejorando. Siento que el otro año hay elecciones y puede complicar más la situación. Nada, yo solo quería como también mandarle un abrazo enorme al equipo, que sé que también la ha pasado muy, muy mal en los últimos días y que está allá. Muchas gracias. Waldo Fernández, de Cuba, viene de un país donde no hay libertad. ¿Qué le pasa al periodismo si no hay libertad? Bueno, solamente el hecho de, digamos, de hacer periodismo fuera de los medios estatales, que son los únicos permitidos en Cuba, ya es un acto de osadía, un acto de valentía muy grande. Yo me gradué de la Universidad de La Habana y, bueno, todos mis compañeros, o la mayoría de mis compañeros que estudiaron conmigo, después que yo me hice periodista independiente, me dejaron de hablar conmigo solamente por el hecho de colaborar con un medio desde el exilio crítico con el régimen. Es un acto de osadía, un acto de valentía y de riesgo muy grande. Tu vida constantemente peligra también. Estaremos sobre ti hasta que cierres los ojos. Fue uno de los mensajes que recibiste. Sí, efectivamente, he recibido, es decir, la policía del régimen, la seguridad del Estado me ha citado en innumerables ocasiones a estaciones policiales a amenazarme, con procesarme judicialmente simplemente por ser periodista. Me dicen eso, que estaremos sobre ti, me acusan me quieren procesar, han querido procesar por millones de delitos, lavado de dinero, usurpación de capacidad legal, que eso significa en Cuba, es un delito que supuestamente tú estás ejerciendo una profesión para la que no estás capacitado, para la que no estudiaste, pero no es el caso. Es decir, yo estudié periodismo, lavado de dinero porque, bueno, supuestamente porque no declaro mis ingresos como periodista. Ellos buscan alguna argucia legal y lo último que me hicieron fue, querían acusarme de mercenarismo, supuestamente por colaborar con un medio extranjero que recibe dinero del extranjero. Es decir, siempre, constantemente, esas amenazas que hasta ahora, por suerte, no han llegado a más, pero sí he sido detenido en varias ocasiones. ¿Y qué papel juega el periodismo independiente en un país con ese hartazgo social, con esa crisis económica, con esas protestas masivas? Juega un papel fundamental, es decir, los medios oficiales, lógicamente, como todos están en manos del gobierno, realmente lo que hacen es propaganda. Entonces, el periodismo independiente arroja un poco de luz, da todas aquellas noticias que no da la propaganda oficial y, bueno, y entonces podemos, digamos, el público internacional y los mismos cubanos pueden ver otra realidad distinta a la que dan los medios oficiales, que, bueno, realmente han perdido toda credibilidad tanto para los cubanos como para el público internacional. ¿Tienes miedo a volver? Sí, por ejemplo, cuando tocan cuando tocan a la puerta de mi casa, muchas veces viene la policía, me toca la puerta y me da una citación y me dice, tienes que ir a la estación. Y cada vez que alguien toca la puerta yo siento miedo, que puede ser un uniformado o que puede ser un agente de la policía política, que casi siempre vienen vestidos de civil, a decirme, te estamos citando, tienes que ir mañana, y entonces siempre es con las amenazas. Por suerte hasta ahora nunca he sido detenido haciendo mi trabajo, es decir, pero sí he sido multado. Es decir, por ejemplo, yo participé en las protestas del 11 de julio que sacudieron a toda Cuba, es decir, más de 40 ciudades se sumaron a la protesta contra el régimen, pidiendo libertad, pidiendo democracia, y las autoridades del régimen se enteraron de que yo había participado y como 12 días después fueron a mi casa, me detuvieron, me llevaron esposado hasta una estación policial y me multaron. La intención era dejarme ahí por lo menos 5 días o tal vez procesarme por algún delito, desorden público o algo así, pero el impacto que tuvo la noticia de mi detención en las redes sociales, en los medios alternativos, hizo que ellos tomaran una decisión menor y entonces lo que hicieron fue multarme con 2.000 pesos cubanos, bueno, que es una cifra en Cuba considerable, y me llevaron para mi casa.
Pues Pues muchas gracias. A la periodista que tenemos sentada en el público y que no puede dar la cara por motivos de seguridad, está microfonada y sí quiero, por supuesto, como todos nosotros, darle las gracias por su testimonio, por estar aquí. Y quiero lanzarle algunas preguntas. Una tiene que ver con lo último que apuntaba Waldo. ¿Qué papel tienen las redes sociales? ¿Qué papel puede jugar la prensa internacional por profesionales como tú y como nuestros compañeros y compañeras que están en el estrado? No la veo, pero... Aquí. Ok. Desde el momento en que yo estoy aquí, para el régimen de turno, estoy infringir la ley 1055, que es penalización de cárcel, porque no se puede hablar de las arbitrariedades en contra de los derechos humanos que se cometen allá fuera del país, ya sea un activista, un periodista o cualquier nicaragüense. Es por ello que no me ven de ese lado compartiendo mi historia, que para mí hubiese sido muy emocionante. Pero lo hago desde aquí porque no tenemos que callar, ¿verdad?, de lo que se vive en nuestro entorno. Y la ley 1055 es cárcel, entonces este protocolo de seguridad lo he tomado estando desde aquí. Yo creo que la prensa internacional, contestando a tu pregunta, Lula, y para que escuchen también los participantes, juega un papel muy importante. Uno no debe de quitar los ojos o el foco periodístico de lo que está pasando en Nicaragua, porque la visibilización de todos los atropellos de los derechos humanos que se están cometiendo ya en la prensa internacional ayuda muchísimo para que la denuncia pública no se ahogue, porque allá está como ahogada. A ver, con esta ley, la ley de ciberdelito que se aprobó, la ley de agentes extranjeros y la última, esta ley 1055, ha matado la libertad de prensa. Y por eso vemos que hay represiones a diestra y siniestra en contra del periodista. El periodista, ejercer periodismo allá es criminalizado, es un delito, con estas tres leyes, que es la ley de ciberdelito, la ley de agentes extranjeros y la ley 1055. Entonces, la prensa internacional no debe quitar el ojo periodístico, ya dije, de lo que está pasando en Nicaragua, y que construir redes para potencializar y fomentar esa alianza con los pocos medios que han quedado en Nicaragua. ¿Por qué? Hay un apagón informativo sin precedentes, histórico, lo que está pasando en Nicaragua con este apagón informativo, y esa alianza con los pocos medios alternativos que han quedado en Nicaragua, yo creo que es muy fructífero que haga la prensa internacional o la prensa extranjera. Otra cosa, hablando de organizaciones periodísticas, que también tiene que ver con la prensa internacional, este programa de acogida temporal ayuda muchísimo y que se siga dando. Decía que haber una quinta edición, que haya una sexta, séptima, porque no solamente tenemos un suspiro emocional y físico de desconectarnos de todo eso tóxico que vivimos allá, sino que también con esta cuarta edición se han salvado a muchos periodistas de la cárcel y un grado extremo de la muerte. Si lo vemos desde un punto de vista de sacar, aunque sean 3 meses, pero sí se ha salvado y se está salvando a periodistas de la cárcel y de la muerte. Es decir, ahorita que nos separa una semana de las elecciones fraudulentas que se van a celebrar en Nicaragua este 7 de noviembre, el próximo domingo, muchos periodistas se han exiliado porque se ha recrudecido la represión. Es una escalada represiva que está habiendo en Nicaragua a víspera de estos comicios. Entonces, yo creo que en lo particular a mí, no solamente he tenido ese respiro físico-emocional, sino que puede ser que me han salvado también de la cárcel estando aquí. Y para mí es un trabajo muy importante de la prensa internacional y de organismos, de organizaciones
periodísticas, como es Reporteros Sin Fronteras, el Ayuntamiento de Madrid, claro que es importante, salvan la vida de periodistas y también dan esa acogida tan emocionante aquí que uno respira aire fresco. Y a veces uno viene con tantas cosas que se tiene que descontextualizar. Yo recuerdo que tenía 4 o 5 días de estar aquí en Madrid y estaba con mis colegas en una de las calles de Madrid, en las mesas que ponen afuera, y pasa la policía y me inquietó, no la soporté. Bueno, pero no dije nada, volvió a pasar la segunda vez y me estresó. Volvió a pasar la tercera vez, ahí sí exploté, se lo expresé a ellos. Y entonces ellos me contextualizaron. Mira, aquí la policía no es que te está acusando, aquí la policía está, porque si te roban algo, está para eso. Entonces, uno como que viene con tantas cosas y a veces tienen que ubicarte o para que te descontextualices de todo lo tedioso o de todo ese sistema de represión que uno vive en nuestros países. Querida periodista, si el próximo 7 de noviembre, este domingo, vuelve a ganar Ortega, ¿te imaginas tu vuelta? Porque estos 3 meses de acogida acaban en unas semanas. Excelente pregunta. Yo sí quiero regresar a Nicaragua, porque con este apagón informativo yo creo que se necesita a periodistas no oficialistas, se necesita a periodistas que nos jugamos la vida, como dicen ustedes. Y yo sé que hay incertidumbre con mi retorno, me pueden aplicar la 1055, aunque yo no dé mi rostro ahí, pero bueno. Todo está ya diseñado para que él gane. De hecho, con la encarcelación de los 7 candidatos de oposición que aspiraban a la presidencia, con el zancudismo de los 5 partidos que van disque de oposición, todo está calculado para que él gane. De hecho, que va a ganar. Entonces, sí es una amenaza muy inminente, mi retorno, amenaza de cárcel, pero lo bueno es estar aquí, compartir el escenario que vivimos y bueno, a ver qué pasa. Solo Dios hace milagros. Muchas gracias. Pues hay ahora 1 o 2 minutos por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados, invitadas. Bueno, pues simplemente clausuramos el acto y le paso la palabra a la vicealcaldesa de Madrid. Ah, perdón. ¿Cómo es capaz de conseguir esos datos? ¿Me ha escuchado? ¿Cómo es capaz de conseguir esos datos, recopilar esos datos y llevar a cabo el periodismo de datos que incluso aquí, en España o en Europa, es tan complicado? ¿Cómo consigue recopilar todo ese trabajo y, sobre todo, cómo consigue representarlo y que la ciudadanía lo entienda? ¿Algún voluntario o voluntaria para en pocos minutos responder? ¿Me escuchan ahí? No sé, creo que está... ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Pues, digamos, creo que igual en América Latina es muy difícil igual hacer periodismo de datos porque pues hay que preguntarle al Estado un poco sobre su gestión y los datos, ¿no? Puntualmente, el asunto que nos complicó la vida ahí fue porque le preguntamos al Ejército por los convenios que firmaba con estas empresas. Y pues el Ejército señalaba que eso era una información privada y que pertenecía, digamos, como a la reserva y a la seguridad del Estado. Entonces acudimos a un juez. Yo creo que eso a veces, digamos, yo siento que hay muchas barreras desde el Estado para que te dé información. Entonces acudimos a un juez y digamos que después de 6 meses de llevar varias instancias, un juez le ordenó directamente al comandante del Ejército que nos diera la información. Cuando el juez le ordenó al comandante del Ejército diciéndole, si usted no les entrega la información a ellos, usted se va a la cárcel 3 días. Cuando pasa eso, nosotros ya habíamos publicado hacia 1 mes y medio la investigación. O sea, tardamos 6 meses para que un juez llevara al Estado a que nos diera información que sentimos que era pública, cuando inclusive buscando en Internet, digamos, haciendo un rastreo
totalmente legal en bases de datos del Estado, tratar de recuperar esa información. Ahora, pues hacer ese periodismo de datos es difícil, ¿no? Porque te toca casi que, esa vez mostramos 300 convenios entre empresas y el ejército y nos tocó convenio por convenio ir construyendo una base de datos. No hay mucho dinero que patrocine este tipo de ejercicios, eso no es una cosa de un mes, necesitas gente para organizar una estructura de datos 5 o 6 meses. Y luego también buscar una historia que muestre cómo esto afecta a la gente, ¿no? Porque pues, si tú vas y le muestras a la gente un Excel o le muestras a la gente un archivo, pues no va a entender nada, ¿no? Ahí luego quiero buscar un líder social que haya mostrado en esas zonas en las que ha protestado, por ejemplo, en contra del daño ambiental de una empresa petrolera y cómo luego han venido por él el ejército que ha recibido dinero de esa empresa y se lo lleva y le montan un proceso de 1 año por terrorismo y al año pues sale y su vida está destruida, es señalado, porque esas otras cosas que yo no les niego, a mí me da miedo, eso que acaban de decir hace un rato, como que el Estado colombiano me señale de tener vínculos con la guerrilla, eso está en un documento todavía que producía la inteligencia, digamos no hay ninguna acusación formal en contra mía, pero que uno tenga ese señalamiento es terrible, porque a veces es un estigma que se queda de por vida, ¿sí? Y en Colombia eso ha perseguido gente hasta la muerte en Colombia. Y a mí, pues, o sea, eso es lo que uno menos quiere tener. Yo, aparte, cada vez que menciono esto, siempre les digo, nuestro trabajo ha sido totalmente dentro de la legalidad. Uno no tendría por qué estar defendiendo eso todo el tiempo. O sea, creo que nuestro trabajo lo dice todo. Pero entonces, pues, es básicamente, perdón el paréntesis, pero es que sí me parece muy duro que pase eso. Entonces, creo que un poco luego es tratar de conseguir una historia para contar a través de lo que vive una persona, digamos, los datos que uno va consiguiendo. Igual, lo que les digo, creo que en América Latina es difícil hacer este tipo de periodismo porque los gobiernos no son transparentes y cada vez que alguien los cuestiona, ya sea porque en cómo se gastan el dinero o en si están vinculados o no con violaciones a derechos humanos, siempre van a ver al periodista como un enemigo. Creo que habrá espacio para una pregunta más. 2. Hola, buenas, soy David Rodríguez, estudiante de periodismo y me gustaría conocer la visión que tienen allí los estudiantes. Usted ha comentado que es profesor en la universidad. ¿Qué visión tienen acerca del periodismo y si realmente creen que a corto plazo puede haber un cambio en el país? Y sobre todo también la opinión que tienen los familiares de esos estudiantes de periodismo. Gracias. Cada vez hay menos espacio para que una persona decida por su propia cuenta ser periodista, ¿no? Hay muy mala paga, hay pocos espacios para trabajar y pues siempre dicen, no, pues puedes emprender, pero emprender no es fácil. ¿Qué le vendemos a la sociedad? Lo que producimos es un servicio para la sociedad, pero no vendemos nada, ya no vendemos publicidad siquiera. Entonces, yo creo que, pues, bueno, he tenido la fortuna de conocer un montón de muchachos jóvenes que ahora son mis compañeros, yo sigo dando clase y cada vez uno encuentra a lo mejor un grupo muy selecto de estudiantes que se mueren por hacer periodismo. Hay algo muy vocacional ahí adentro y no sé si uno puede hacer otra cosa en la vida después de ser periodista. Es difícil que uno se dedique a otra cosa. Eso lo hemos hablado acá con mis colegas, todos coincidimos. Entonces, pues creo que ahí tenemos un espacio de gente joven, no muy grande, pero a veces es difícil. Yo también he tenido gente de la redacción que llega un día y dice, mi papá y mi mamá dicen que no más, ¿no? Si alguien de 24 años llega un día y tiene un problema de estos, ¿no? Que el ejército te está perfilando en redes sociales. Ahora también hay un escándalo apenas que se destapa la semana pasada en que la policía y el Ministerio de Defensa siguen con este asunto de los perfilamientos. Pues es difícil que le digan a su familia, quiero dedicarme a esto, ¿no? Aparte hay como una persecución súper normalizada. Los periodistas más grandes de 50, 60 años a veces dicen como, no, si usted va a trabajar este tema, acostúmbrese, ¿no? Hay gente que tiene pues un carro blindado, una escolta, 20 o 30 años porque ha sufrido varios atentados. Pues resulta que no deberíamos decirle a una persona joven que eso es normal, ¿sí? O sea, que comience su carrera haciendo el periodismo, porque es básicamente lo que uno hace, es simplemente cuestionar el poder y decirle que es normal que te perfilen, que te sigan, que te amenacen. Eso creo que un poco va por ahí. Creo que hay otra pregunta.
Hola, yo quería hacer dos preguntas. Una a Waldo, preguntarle qué papel cree que ha tenido la prensa independiente y libre en Cuba en las manifestaciones que tuvieron lugar en julio y sobre todo en el hartazgo general de la sociedad cubana ante el régimen. Y por otro lado a Teresa, ¿de dónde saca la valentía para seguir haciendo periodismo en un país donde tantas personas mueren por hacer periodismo? ¿De dónde saca ese coraje? El compromiso ético del periodista. Yo difícilmente me veo haciendo otra cosa. Lo he intentado, pero yo estoy vetada, ¿no? He intentado buscar dar clases, por ejemplo. Soy maestra, soy periodista titulada en la UNAM y tengo una maestría. Me titulé el año pasado, obtuve el grado, pero para mí no hay trabajo en mi zona, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco fuerzas? Pues es que siento que es el deber de un periodista, ¿no? El intentarlo, ¿no? Claro, en los últimos años, ante diversas agresiones que he sufrido, he buscado refugio en las redes de periodistas mexicanos, no en mi zona, sí un poco, pero más las redes de afuera, de periodistas que también comenzaron a organizarse en el país para visibilizar las agresiones, para salir a protestar o a reclamar al poder cuando ha habido estas agresiones de otros compañeros. Cuando me secuestraron, salieron a protestar, hubo una gran movilización y porque yo siento un compromiso, ¿no? Y porque se está dañando la democracia. Finalmente todos los periodistas lo que buscamos es mejorar las condiciones de la sociedad. Yo así lo veo, es mi aportación al mundo. No me quiero ir sin dejar huella. No, en el caso La prensa independiente jugó un papel fundamental, es decir, más que la prensa independiente fueron las redes sociales, es decir, Cuba es un país que tiene un atraso en la conexión a internet muy grande, tiene una pobre infraestructura, pero el hecho de que ya existieran redes sociales, de que ya las personas se pudieran conectar a través de su teléfono, hizo que las imágenes se difundieran rápidamente desde muchísimos celulares, a pesar de que como a las 4 horas de comenzar la protesta, el gobierno decretó un apagón total de internet. Estuvimos así 4 días sin internet. A pesar de eso, muchas imágenes se difundieron. Digamos, muchos periodistas, los más connotados, no pudieron salir, estaban sitiados. La misma Camila Acosta es una persona que ahora está procesada precisamente por salir a manifestarse, a cubrir las protestas. Y fue fundamental, y ha sido fundamental después, todo lo que ha venido después, las altas condenas que ha puesto el régimen a los manifestantes de hasta 23 años, porque la mayoría de los que protestaron fueron personas de entre 17 y 20 y pico de años, y les han puesto condenas altísimas, y los quieren condenar por delitos que no tienen nada que ver, por ejemplo, por delito de sedición. Hay condenas muy altas y la prensa independiente ha jugado un papel muy importante en denunciar todo eso. Y el régimen ha tratado cada vez que el régimen sale hablando de las protestas o de lo que sucedió, es una contrarrespuesta que hace a todo lo que la prensa internacional, a la prensa independiente ha denunciado sobre la represión que se está viviendo en Cuba actualmente contra los manifestantes, contra todas aquellas personas que ante el hartazgo decidieron salir por una situación realmente caótica, donde no hay alimentos, donde no hay medicina, donde la pandemia del COVID ha venido a rematar una situación muy difícil. Bueno, pues con esto el tiempo apremia. Clausura el acto doña Begoña Bellacís, vicealcaldesa de Madrid. Buenos días a todos, a los que me estáis escuchando y no estáis sentados aquí. Seguro que desde hace algunos minutos saboreáis lo que es la falta de miedo. Es algo que diariamente no valoramos. Yo no valoro que cuando salgo de mi casa no tengo que mirar para atrás,
no valoro la tranquilidad de poder llegar a mis hijas al colegio y saber que están protegidas, que están sanas, que vivimos en un entorno donde no estamos amenazados, donde no tenemos miedo. Es muy importante que en Madrid que aprovechemos esa libertad, porque la ausencia de miedo es libertad. Es muy importante que como ciudad asumamos la responsabilidad que tenemos por tener libertad, porque tenemos libertad. Y esa responsabilidad nos obliga, y de ahí que tengamos un compromiso con Reporteros Sin Fronteras, y de ahí que tengamos un compromiso con la libertad de prensa, nos obliga a utilizar nuestras plazas públicas, a utilizar nuestra libertad, nuestros espacios públicos, para poder darles voz a los que sí tienen miedo. Y estas personas que me han precedido en el uso de la palabra, quiero aprovechar a todas las personas también que están detrás de que esto siga ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid. Santiago Saura, concejal delegado de Internacionalización, Cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Aurora Mínguez, presidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras. Don Enrique, que es la primera vez que compartimos acto en el nuevo director general de Casa América, algo que felicito personalmente, y doña Lula Gómez, vocal de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras, también Cecilio Zordán, director general de Internacionalización del Ayuntamiento de Madrid. Como decía, es una responsabilidad que tiene Madrid, que asumimos y, por tanto, tenemos la obligación de darle continuidad. Tenemos sentadas aquí a personas que son valientes, pero que no quieren ser valientes. Son personas que tienen ese punto de idealismo, de tenacidad, yo diría que, y no es la primera vez que lo digo, casi de insensatez, que los obligan a luchar por lo que debe lucharse en vuestros países, a luchar por la libertad, pero también a luchar por trascender, a luchar por un oficio que prácticamente no se elige, que te elige. Porque luchando por eso están luchando por su país. Están luchando porque exista una democracia. No hay democracia si no hay libertad de prensa. No hay democracia, no hay Estado de Derecho si no hay libertad de prensa. Si no, tú no permites a la gente que investigue, si tú no permites a la gente que un ápice de transparencia, si tú no permites a la gente que se pueda expresar en libertad, es porque tienes miedo a lo que se descubra, y probablemente lo que se descubra es que lamentablemente el totalitarismo está avanzando en el mundo. Yo quiero recordar ahora que no hace muchos años el mundo vivía una especie de optimismo, porque estaban cayendo muchas de las dictaduras en Latinoamérica. Nuestro propio país también estaba saliendo de una dictadura y se vivía una especie de progreso que es además en el que hemos vivido la mayor parte de los que estamos sentados aquí, por lo menos los que hemos vivido en España. Ese progreso, según avanzaba, ha ido consolidándose en muchos países y nos puede llevar a pensar que ese progreso es incesante, que ese progreso, simplemente el ir hacia adelante, el ir conquistando derechos civiles, el ir conquistando derechos civiles y sociales, es una cosa que se va a mantener siempre ahí. Pero yo creo que es importante que os traigamos hoy aquí, que mostremos esa silla vacía, que es la perfecta alegoría de lo que está ocurriendo en el mundo. Una persona que no puede dar la cara porque tiene miedo a que le encarcelen, porque tiene miedo posiblemente a que le maten. Esa silla vacía es la alegoría de lo que está ocurriendo aquí en el mundo. Forma parte de lo que tenemos que hacer, de vacunarnos contra el totalitarismo, de vacunarnos precisamente contra la esclavitud mediática, que es lo que practican quienes no quieren la libertad porque únicamente quieren imponer su poder, contando además con herramientas tan fuertes como el monopolio de la fuerza, que es el ejército, que es el Estado, que es la persecución, que es la contaminación de todas y cada una de las instituciones, porque lo colonizan absolutamente todo, desde el Poder Judicial hasta el Poder Mediático. Habéis dicho dos cosas, sin embargo, y tengo que decirlo, con las que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el concepto. Habéis utilizado la palabra la prensa independiente. La prensa solo puede ser independiente. Se ha utilizado aquí la prensa oficialista. Entonces eso no es prensa. No existe tal cosa como la prensa oficialista, porque entonces eso no es prensa. Si estáis aquí vosotros, todos y cada uno de ellos, es porque sois independientes, porque sois valientes, porque habéis subordinado
vuestra libertad, habéis subordinado vuestro bienestar, el bienestar de vuestras familias, vuestra vida, a que vuestro país vuelva a tener libertad. Eso es un compromiso de tal magnitud que nosotros no podemos no solo dejar de agradecéroslo en nombre del mundo libre, sino que además os tenemos que traer aquí para que os podáis expresar y podáis seguir haciendo ese trabajo. Y, por supuesto, también disfrutar de 3 meses, ¿por qué no?, de un Madrid que no te obliga a mirar atrás y donde si te encuentras a un policía no te vas a encontrar a alguien que va por ti, sino a alguien que te va a ayudar a ti. Ese es el país que representamos. No obstante, yo creo que tampoco podemos nadie a día de hoy hablar desde el púlpito de la ausencia de riesgos. Hay riesgos en todo el mundo. América Latina nos lo está enseñando. El hecho de que estéis aquí es importante para que abramos los ojos a esa realidad. Y es que no todo siempre tiene por qué avanzar, sino que también se puede retroceder y se puede retroceder mucho. Se ha retrocedido en Colombia, se ha retrocedido, en fin, Cuba no lleva tanto tiempo sin retroceso que yo no sé cómo eres capaz de reconocer la libertad porque ni siquiera has sido capaz de vivirlo. Ser mujer y estar en México y ejercer el periodismo es especialmente duro y no digamos en Nicaragua, porque es así. Pero también nosotros tenemos que estar alerta ante los signos que nos ponen de manifiesto que podemos estar ante una involución. Y digo porque en este país últimamente se hacen cosas que no se hacían antes. En este país últimamente se señala periodistas y eso no se hacía antes. O no se hacía, de hecho, con el nivel de virulencia que se estaba haciendo ahora. En este país se están señalando medios, en este país se siguen colonizando televisiones públicas con una especie de sentido de la patrimonialización que debería ser todo, que es desde luego lo contrario a lo que es la independencia de los medios, de la que depende nuestra democracia. En este país hemos visto cómo se han vetado a periodistas y se siguen vetando y hemos visto, por ejemplo, en el caso del Procés, cómo se ha acosado a periodistas que estaban simplemente tratando de hacer su trabajo, que es informar. Yo soy política, ¿qué quieren que le diga? Me encuentro con periodistas todos los días y cuando tengo un periodista delante, por supuesto no se me ocurre cuestionar que me pregunte, eso nunca lo he hecho. Y sobre todo tengo muy claro que al igual que yo soy una profesional de lo mío y estoy haciendo mi trabajo, el que tengo delante es un profesional de lo suyo y también está haciendo su trabajo. Por lo menos lo primero que nos tenemos que brindar unos a otros es el respeto. Así que no quiero que os vayáis sin un enorme, enorme y afectuoso abrazo de Madrid, que se rinde a vuestro compromiso por la libertad, como ciudad libre que es, a vuestra rebeldía, a vuestra insensatez, a vuestro idealismo, a vuestra tenacidad, a vuestro amor por la verdad y por vuestros propios países. Merecéis todo nuestro respeto y, por supuesto, que vamos a seguir con todas las ediciones que hagan falta. Porque si lo que estáis vosotros haciendo es trascender, pudiendo hacer todo lo contrario, pudiendo dar un paso al lado de vivir muchísimo mejor, necesitáis aliados. Y en Madrid, desde luego, y en nuestras plazas libres y en esta Casa América, donde os podéis expresar en libertad, vais a encontrar ese aliado que necesitáis para que vuestras voces se abran paso y, desde luego, para que consigamos entre todos, gracias a una prensa libre, un mundo muchísimo mejor, más civilizado, más democrático y, desde luego, donde nadie mande callar, porque nadie merece ser callado. Muchas gracias.